ustedes saben que es una solución de continuidad que se va a dar a nivel del estómago. Bien, Entonces decimos que es una solución de continuidad benigna que va a abarcar más allá de la submucosa de la pared gástrica. ¿Qué diferencia hay con una erosión? La erosión no es también una solución de continuidad, pero que solamente abarca hasta la mucosa. En cambio, la úlcera es más profunda. Bien, en cuanto a la epidemiología, chicos, es más frecuente en el sexo masculino y el grupo etario por encima de los 50 años. En cuanto a la clasificación, tenemos la úlcera aguda y la úlcera crónica. La úlcera aguda es aquella que tiene una evolución corta. Y dentro de estas tenemos dos. La úlcera de Curling y la úlcera de Cushing. La úlcera de Curling es aquella que se va a presentar por estrés en quemaduras extensas y profundas. Por ejemplo, quemaduras de un 3er grado para adelante. La úlcera de Cushing se va a presentar por estrés quirúrgico, por el síndrome de Cushing, en una insuficiencia respiratoria aguda, un distrés respiratorio, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas. ¿Qué características tienen estas úlceras agudas? Son poco profundas, tienen bordes nítidos, tienen un fondo ulceroso, negruzco, porque generalmente estas úlceras se van a acompañar de hemorragia y el tamaño, lógicamente, es variable. Ahí tienen ustedes una úlcera aguda. Bien, tenemos úlcera crónica. Esta es más profunda. Tiene bordes gruesos, pero siempre regulares. Porque el momento en que los bordes sean irregulares, ya tenemos que asustarnos y pensar en que esta úlcera podría ser una úlcera maligna. Fondo blanquecino y puede causar deformaciones en la pared gástrica cuando cicatriza. Ustedes saben que en la cicatrización de las úlceras existe un proceso de regeneración con migración de fibroblastos. Y esta migración de fibroblastos va a determinar fibrosis a nivel de los tejidos, lo que puede causar deformaciones. Tenemos varias clasificaciones de úlcera. Vamos a nombrar algunas. Tenemos la clasificación de Johnson, que clasifica en 3 grupos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero resulta que el tipo 3 la subdivide, ¿no? En 3A y en 3B. ¿Qué dice el tipo 1? Es una úlcera única situada en la incisura angular, vale decir, en la curvatura o cerca a la curvatura menor, o el cuerpo gástrico. Este tipo 1 de Johnson es la más frecuente. Tipo 2, úlcera del cuerpo gástrico que se asocia con úlcera duodenal o pilórica. El tipo 3A, úlcera antral prepilórica que está asociada al consumo de antiinflamatorios no esteroideos, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, etc. El tipo 3B es una úlcera prepilórica asociada a úlcera duodenal. Clasificación de Johnson. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, chicos? Epigastralgia tipo
hambre dolorosa. Vale decir, el paciente presenta un dolor a nivel del epigastrio como síntoma principal, urgente y que tiene sensación de hambre. Es un dolor horario en 4 tiempos. El primer tiempo es después de haberse servido los alimentos, ¿no? Primer tiempo, ingesta. Segundo tiempo, alivio del dolor. Tercer tiempo, dolor tardío. Y cuarto tiempo, alivio espontáneo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la úlcera duodenal, que es en 3 tiempos. Esta es en 4 tiempos. Tiene el cuarto tiempo, alivio espontáneo. Bien, les había mencionado un dolor urgente a nivel del epigastrio, pirosis epigástrica, puede acompañarse en algunos pacientes de náuseas. Aquí hay un error, chicos, de náuseas, vómitos. Los vómitos pueden ser acuosos, similares al agua, mucosos, alimentarios y también pueden ser hemateméticos, vale decir achocolatados. ¿Por qué? Porque la acción del jugo gástrico sobre la hemoglobina hace que ésta se reduzca a hematina ácida, ¿se acuerdan? Y la hematina ácida es la que confiere ese color achocolatado a la hematemesis. Bien, entonces, dentro de las manifestaciones clínicas, en algunos pacientes se puede producir hemorragia, vale decir, pueden cursar con hematemesis o con melenas, por la razón que les acabo de mencionar. Y lógicamente, algunos pacientes pueden presentar las 3 A's de Jiménez Díaz, ¿recuerdan? Las 3 A's de Jiménez Díaz: astenia, adinamia y anorexia. Tenemos la clasificación de Forrest. Esta clasificación de Forrest, chicos, corresponde a la complicación de la hemorragia, una complicación de la úlcera. Vale decir complicación hemorrágica. Complicación hemorrágica. Y Forrest clasifica a la hemorragia digestiva en 3 grupos, por úlcera. Grado 1, que lo subclasifica en A y B. 1A, hemorragia activa con sangrado a chorro arterial. Grado 1B, hemorragia activa, pero con sangrado babeante o en napa. Grado 2, subclasifica en 3. 2A, hemorragia reciente, lesión con vaso visible. 2B, hemorragia reciente, lesión con coágulo adherido. Les estoy mostrando con el puntero. 2C, hemorragia reciente, lesión con mancha pigmentada. Fíjense por favor en la diapositiva. Y el grado 3, chicos, es una úlcera sin estigma de sangrado. Fíjense aquí. Tenemos la úlcera, tenemos la fibrina blanca, pero no hay ningún estigma de sangrado. No hay bordes eritematosos, no hay sangre por ningún lado. Esta es la clasificación de Forrest. No se olviden, para la complicación de la úlcera gástrica con sangrado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, chicos?
Tenemos diagnóstico clínico basado en síntomas y signos. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con entidades que cursen con la sintomatología que hemos mencionado o con algunos de los síntomas y signos que hemos mencionado. En este caso tendríamos que hacer diagnóstico diferencial, por ejemplo, con una úlcera duodenal, o podríamos hacer diagnóstico diferencial con una gastritis crónica, ¿cierto? Alejandra Lafuente está con foto, igual Calvi Montes. Bien, tenemos los exámenes de gabinete y dentro de los exámenes de gabinete tenemos la radiología. Y dentro del examen radiológico cobra real importancia la radiografía en doble contraste. Vale decir, rayos X, ED, esófago, estómago, duodeno, ¿no? La esófago gastroduodenoscopía en doble contraste. Esófago gastroduodenografía en doble contraste. Creo que les he dicho esófago gastroduodenoscopía, está mal. Es esófago gastroduodenografía en doble contraste. Lapsus. Bien, ¿qué vamos a encontrar en esta radiografía? Gabriela García, ¿dónde está? ¿Se ha ido? Gabriela, ¿dónde se ha ido? ¿Ve? Prende su computadora, chicos, y se va. Ni me contesta que sí que no está. No pueden hacer eso. Están perjudicando ustedes. Bien. Vamos a ver el nicho ulceroso. Como es una radiografía en doble contraste, el bario, chicos, se va a entrar en la depresión en la úlcera. Y vamos a ver el nicho ulceroso. En la etapa activa, como se presenta solevantamiento, protrusión de la mucosa por el edema, tanto al método compresivo, se va a observar la línea de Hampton. Línea de Hampton. Es como si fuera un dedo que estuviera indicando dónde está la úlcera. Puede haber abertura del ángulo de la curvatura menor, que se denomina incisura angular, más de lo normal. El signo del dedo indicador, acortamiento de la curvatura menor, rigidez en la pared, como si fuera una línea vertical rígida, vamos a observar, por falta de peristaltismo localizado. Y por último tenemos el signo del reloj de arena. Bien, ahí está el nicho ulceroso. Y aquí tenemos cómo los pliegues van a ir a converger en la úlcera, ¿no? Y aquí tenemos el nicho ulceroso que se está indicando con la flechita blanca. Diagnóstico endoscópico, gold estándar en el diagnóstico de la úlcera gástrica. Chicos, no se olviden. Gold estándar en el diagnóstico de la úlcera gástrica. Vamos a observar directamente la solución de continuidad en cualquier grado que se encuentre. Tenemos la clasificación endoscópica de Sakita-Miwa.
Esta es la clasificación que a mí más me gusta, porque la encuentro más completa. Es un japonés que ha clasificado endoscópicamente la úlcera gástrica. Y bien, clasifica en 3 grupos. El estadio activo lo nomina con la letra A. El estadio de curación lo nomina con la letra H. Y el estadio de cicatrización lo nomina con la letra S. A su vez, cada grupo lo subdivide en 2. Y tenemos estadio A1 y A2. Este estadio nos va a presentar un fondo ulceroso cubierto de fibrina, con bordes edematosos y solevantados. En el estadio 1 se van a observar coágulos o sangre fresca. Y si observamos el borde de la úlcera rojo hiperémico, vamos a mencionar como estadio A2. El estadio de curación H indica que la capa de fibrina se va a observar adelgazada, el tamaño de la úlcera va a disminuir y se van a observar lo que hemos visto, pliegues de convergencia. Este es el estadio H1. En el estadio H2, la fibrina disminuye y se la observa en forma lineal o puntiforme. El estadio cicatrizal S, que también lo vamos a dividir en S1 y S2, la superficie de la úlcera cubierta de epitelio regenerativo, igual que en una herida, lo mismo. Va a haber pérdida de fibrina, se va a observar hiperemia en la superficie ulcerosa por múltiples capilares y por el epitelio prematuro de regeneración. Ese es el estadio S1. El S2 ya no se distingue de la mucosa normal. O si ustedes quieren, S1 cicatriz roja y S2 cicatriz blanca. Dependiendo del tamaño de la úlcera, el estadio S2 es difícil de diagnosticar, a veces se nos pasa, precisamente porque casi ya no se distingue de la mucosa normal. Bien, lo mismo, saquita miwa. Cuando nosotros hacemos una endoscopía, chicos, no nos podemos salir después de haber hecho el diagnóstico endoscópico sin realizar una biopsia. ¿Por qué? Porque podemos hacer un diagnóstico de sospecha de malignidad en una úlcera solamente a la inspección. Podemos hacerlo. Pero ¿quién nos va a dar el diagnóstico final de un proceso, si es benigno o si es maligno? ¿Quién, Sergio? Sergio Torricos. La biopsia, doctora. El anátomo patólogo, ¿cierto? Nos va a decir, esta úlcera, sí, realmente como ustedes han hecho el diagnóstico clínico en la endoscopía, ¿es benigna o es maligna? Es muy importante entonces, sobre todo, para hacer diagnóstico diferencial con cáncer y con linfoma. ¿Cuáles son las complicaciones de una úlcera gástrica, chicos? La hemorragia. En este caso, hemorragia digestiva alta. Límite anatómico de la hemorragia digestiva alta. Nicole. Nicole Santillán, ¿me está escuchando?
el límite anatómico de la hemorragia digestiva alta? Nicole, su micrófono. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el límite anatómico de una hemorragia digestiva alta, Nicole? La hernia No, esófago, eso. Rosas, Dina, ¿cuál es el límite anatómico de la hemorragia digestiva alta? el ángulo de Trace. El ángulo de Trace. La perforación, chicos, otra complicación importantísima en la úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque si se perfora la úlcera gástrica, ¿qué va a ocurrir, Andrea? ¿Qué le va a pasar al paciente? ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿Qué va a haber si se perfora una úlcera gástrica? va a perder mucha sangre. No, ¿qué va a haber? Una contaminación. ¿Dónde? Vanessa, ¿qué le va a pasar? Al haber una contaminación en la cavidad abdominal, habría una peritonitis. Peritonitis, podemos perder a nuestro paciente, Andrea. Y la estenosis, que puede ser pilórica si la úlcera está en el píloro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tejido de regeneración va a determinar migración de fibroblastos y la migración de los fibroblastos nos va a dar fibrosis, ¿no es cierto? Y se puede producir, si la úlcera es pilórica, estenosis pilórica. Ahí tienen ustedes una úlcera gástrica, ¿no es cierto? En este caso, sería una A2 de saquita. ¿Y cómo hacemos el tratamiento, chicos? Tratamiento higiénico dietético. Reposo especialmente psicológico. Y si el paciente está con hemorragia digestiva, complicación de la úlcera gástrica, tenemos que hacer un reposo, ¿no? También dietético. Vale decir, mantener a nuestro paciente en NPO hasta que podamos controlar el sangrado. Dieta pobre en grasas, evitar ají, condimentos, tóxicos que vayan a determinar inflamación gástrica como el alcohol, los cigarrillos, los AINES en este caso, tratamiento medicamentoso y tratamiento quirúrgico. El tratamiento medicamentoso va a estar dirigido a disminuir o bloquear, si quieren ustedes, los factores agresivos a la mucosa gástrica. Y dentro de las drogas que podemos utilizar tenemos los antiácidos, hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Puede ser en diferentes nombres comerciales, no hay problema, Alumac, Antiax, etcétera, ¿no es cierto? Antigastrínicos, antimuscarínicos selectivos, bloqueadores H2 como la ranitidina, la famotidina, bloqueadores de la bomba de protones como el omeprazol o sus derivados, omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, esomeprazol, procinéticos porque nos van a ayudar en el vaciamiento gástrico, chicos, nos van a ayudar en el vaciamiento gástrico. Tenemos la domperidona, la citalopram, la metoclopramida. Tratamiento endoscópico.
caso de que se dé una complicación, como es el sangrado, una hemorragia que no se pueda controlar, podemos intentar hacer un tratamiento endoscópico en base a escleroterapia, utilizar etamolín o, caso contrario, alcohol absoluto, osteotride, etc. O también utilizar los hemoclips, como han visto los chicos que ya han hecho práctica de gastro. Y en cuanto al quirúrgico, es menos del 5% pacientes que tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Indicaciones estrictas para el tratamiento quirúrgico: perforaciones, estenosis pilórica, un síndrome pilórico y hemorragias incontrolables. Hemorragias que necesiten múltiples transfusiones, por ejemplo, y que el sangrado continúe. O que el estado general del paciente se haya deteriorado mucho y que no podamos controlar la hemorragia. Indicaciones relativas para el tratamiento quirúrgico: las de difícil cicatrización y las recurrentes en un periodo corto de tiempo. Ahí tienen una intervención quirúrgica, ¿no? Puede ser una Billroth 1, que es la gastroduodenoanastomosis, o una Billroth 2, que es la gastroyeyunoanastomosis. En cuanto al pronóstico, bueno, si se realiza un tratamiento temprano y si podemos controlar las complicaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Tenemos 3 minutitos. Doctora, buenas tardes. Buenas. En la clasificación de Sakita-Miwa, aquí en el libro dice que el estadio de curación es S y el estadio cicatrizal H. ¿Dónde lo tendríamos? ¿Eso está bien en la diapositiva o en el libro? No, el estadio de cicatrización es S. Voy a revisar el libro. Así está. En la clasificación también del cuadrito, lo mismo está. Cicatrización está con H y curación está con S. No. Estadio de curación es H y estadio cicatrizal es S. ¿Aquí? A ver. En el libro, pero doctora, le digo. En el libro. Voy a revisar, no sé quién es usted. Ortega, Erika. Erika, voy a revisar, ahorita no lo tengo a mano el libro, pero me dice que está cambiado, ¿no? Sí, bueno, en el caso mío sí, tal vez en el de los otros no sé, pero así está en mi libro de mí. Tiene que haber sido un error de dedo, chicos. El estadio H1 está igual aquí, miren. Es de curación y el cicatrizal es ese. S1 y S2. Ya, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, ¿en cuánto tiempo debe de hacer resolución una úlcera para no considerar una úlcera aguda para no considerarla crónica? ¿En qué tiempo debe curarse, dice? Sí. Bueno, las úlceras agudas generalmente se autolimitan, chicos. Una úlcera de Curling, una úlcera de Cushing, una vez que se ha producido la estabilización del problema que ha motivado la formación de la úlcera, entonces cicatriza. No les puedo dar un dato exacto de tiempo, porque depende de la persona, depende del paciente. No todos los pacientes tienen la misma evolución en cuanto a las patologías, chicos. Igual en las úlceras. No les puedo decir un día, 2 días, pero obviamente una vez que has superado el problema,